director de coyuntura de Funcas. Raimon, muy buenas. Hola Marta, buenas tardes. Datos positivos según el Gobierno porque lo están comparando con otros datos de media del mes de agosto de los últimos años antes del coronavirus. ¿Son datos buenos? Sí, son datos buenos porque lo que reflejan estos datos es que el empleo sigue tirando. Cuando comparamos con meses de agosto anteriores a la pandemia, estamos en una creación de puestos de trabajo que es algo superior incluso de que esos años que eran relativamente buenos en el mercado laboral. Y lo que significa en el fondo es que tenemos dos balones de oxígeno en un contexto muy incierto a nivel internacional y también a nivel interno. Esos dos balones de oxígeno son, por una parte, el turismo, que está dando buenos resultados, y además las proyecciones para este otoño son relativamente buenas también. Lo otro son las exportaciones de bienes y servicios no turísticos, que también van tirando y van aportando también algo de actividad en una economía, por lo demás, lastrada por el consumo privado, pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que se refleja en el consumo de las familias. Y por tanto yo creo que el efecto neto sigue siendo positivo gracias al turismo, las exportaciones y posiblemente también la inversión. En cualquier caso, Raimon, lo que estamos viendo es que la tasa de paro está en el 12,6% y es la más alta de la Unión Europea. ¿Qué pasa en España? Claro, el punto de partida no es bueno. Tenemos una tasa de paro muy alta desde hace mucho tiempo, yo diría decenios, con tasas de paro que realmente son exageradas. Y aquí son elementos sobre todo estructurales los que juegan. Tenemos un cierto desacoplamiento entre las necesidades del mercado laboral y, por otra parte, los perfiles de algunos de los parados. También hay problemas de inserción de jóvenes en el mercado laboral, jóvenes que a menudo estudian, tienen buena cualificación, pero esa transición de los jóvenes al mercado laboral es defectuosa en nuestro país. No disponemos todavía, digamos, de mecanismos, de perfiles de inserción de jóvenes como existen en Alemania, algunos países de Centro Europa donde el paro juvenil es muy bajo. Pues también juega un cierto papel. Y finalmente, hasta hace poco arrastrábamos una tasa de temporalidad en el empleo muy alta, que esto se ha ido corrigiendo gracias a la reforma laboral, pero todavía tenemos una tasa de temporalidad más alta que en otros países europeos, y esto también tiene su reflejo en el paro. Por último, Raimon, también hemos conocido en el día de hoy que la AIREF ha anticipado una caída del PIB del 0,4% en el tercer trimestre de este año. Lo hace tras conocerse los datos de empleo y, por cierto, una de las cosas que hemos conocido es que ahora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha incorporado un nuevo indicador, que es los datos de trabajadores laboral en la Seguridad Social para el mes de agosto, un mes donde, por cierto, esas altas en la Seguridad Social han caído. No sé si esto tiene algo que ver con el hecho de que prediga, en este caso la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, que el PIB español va a caer en el tercer trimestre. No sé hasta qué punto este indicador adicional cambia el resultado de conjunto del tercer trimestre. Yo creo más bien que realmente esa estimación de la AIREF, que es en base a datos muy preliminares, pero es una estimación ya para el conjunto del tercer trimestre, se basa sobre todo en los resultados en materia de consumo. Hemos visto las ventas en el comercio que no funcionan bien, se están estancando e incluso disminuyendo, y esto está pesando porque el consumo representa aproximadamente el 60% del PIB. Y por tanto este indicador tiene muchísima incidencia en la estimación de la IREF. Yo creo de todas formas que es posible que el tercer trimestre todavía registre un resultado ligeramente positivo después del buen resultado del segundo trimestre, o superior al 1%. El tercer trimestre todavía sería un resultado positivo, pero muy débil, porque vamos de más a menos, está desacelerando la economía española, un fuerte frenazo en un contexto internacional muy turbulento, con una crisis energética a nivel mundial y, por supuesto, que incide mucho más en Europa que en otras regiones, y también, por supuesto, con unas tensiones geopolíticas que dificultan un rebote de la economía europea y también de la economía española. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, muchísimas gracias por ese análisis. A vosotros, buenas tardes. Y nosotros, mientras tanto,